El Eterno les bendiga y les guarde, familia de la fe. Bienvenidos a una nueva edición de la noche de oraciones de Casa de Israel Yará. Estamos aquí en amor, en comunidad, en paciencia, con gozo, con alegría, llegando a ustedes desde Casa de Israel Yará. Este es su pastor Gabriel Paredes, quien les saluda y con mucho amor y con mucho cariño me acerco hasta ustedes en esta noche. Como cada miércoles en la noche, siempre estamos aquí para usted. Llevamos muchos años ya llegando a ustedes a través de la noche de oración aquí en Casa de Israel Yará. Bueno, vamos a esperar que se conecten mis hermanos. Ya tenemos algunos por ahí conectados, y hay algunos ya empezando a enviar sus saludos, que de verdad me alegro tanto cada vez que ustedes se unen con nosotros en oración y se unen aquí cada miércoles. Encuentro que hay shalom, hay paz, hay esperanza, hay de verdad regocijo de poder unirnos a través de este medio en oración, en búsqueda del Espíritu, en búsqueda de la palabra del Eterno, para que el Padre nos bendiga, para que el Padre nos ayude, para que esta semana sea una semana de gozo, de alegría, de éxito que usted está buscando. Yo sé que usted está buscando la manera de poder tener una mejor semana cada vez y acercarse al Eterno. Y por eso pues sé que se une con nosotros cada semana, cada tiempo que tiene la oportunidad, se une con nosotros en oración y en búsqueda. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los hermanos que siempre se unen con nosotros. Vamos a ver, mira, tengo ya a mis hermanos conectándose. Les voy a pedir que rápido que se conecte. Usted vaya y tome el link de la noche de oración y compártala. Compártala en sus muros, compártalo con las personas, sus amigos, sus familiares, para que se unan en esta noche de oración. Tengo a Daniel Yanovich desde Argentina. Saludos, Daniel, un fiel compañero de nosotros aquí en las noches de oración en Casa de Israel Yará, en nuestra congregación. Celit Rosa del Valle de Puerto Rico. Carlos, mi hermanito Carlos Reyes, shalom, saludos para ti, bienvenido. Norma Rizalina, gracias Norma por también ser fiel, estar ahí siempre conectándose con nosotros aquí en Casa de Israel Yará y en las noches de oración, en los servicios. Mire, ustedes son la gente fieles, siempre están allí. Mira quién está también por ahí, Martita Moyano. Saludos Marta para ti y para Mauricio, que este Shabbat pasado pues me honraron con un tremendo desayuno. Todos los muchachos ahí estuvieron y Mauricio se encargó y no paro de darle gracias al Eterno por la vida de ustedes. Francis, saludo hermana linda. Francis, saludos para ti, para tu esposo Giovanni. También Lisette Rosa de Puerto Rico, hermana Lisette, shalom, saludos para usted, bendito sea el Eterno. Qué bueno que estás por ahí, Lisette. Saludos para ti y para Asunción, tu esposo. Maida Yedi, buenos días, buenas noches, bienvenido, shalom. Gracias. Mira, la hermanita, ¿dónde está? Déjame ver. Carmen Delgado, desde Jacksonville. Saludo, mi hermanita Carmen. El Eterno te guarde y te bendiga también a ti y a Sofía y a Gabriel, mi tocayo. Sara Valentín, desde California. Hola, Sara, qué bueno que estás aquí. Nosotros, acá son las 7:30, un poco más, y allá, imagínate, tempranito por la tarde, estás ahí conectada. Gracias. Gracias por sacar tu tiempito. Bendiciones para ti también, María Auxiliadora Blanco. Saludos desde Bogotá para ti. Desde acá, desde la Florida, para María Auxiliadora. Muy bien, tenemos una noche bien especial. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo como cada miércoles, pero hoy quiero que todos nos pongamos de acuerdo porque están pasando unas cosas terribles aquí en nuestra nación
Y el principio de toda caída, de toda nación que se ha caído, de todo imperio, de todo país poderoso que se ha caído, siempre ha empezado por la depravación y por la disminución del valor del ser humano y la desvirtual el haber desvirtuado la imagen de Elohim en nosotros. Cuando usted estudia los grandes imperios, cómo fueron destruidos, cómo comenzó su destrucción, siempre comenzó con la desvirtualización de la imagen de Elohim, del Creador en nosotros. Cuando nosotros desvirtuamos esa imagen en nosotros, los gobiernos desvirtúan esa imagen, las naciones caen, las naciones no prosperan. Y digo estas palabras con mucho temor y temblor porque estamos viendo cosas sucediendo en esta nación que verdaderamente no quisiera que ni yo ni mis hijos ni los hijos de mis hijos pagaran el precio. Y necesitamos unirnos en oración y en clamor, en búsqueda. Necesitamos tomar esto en serio, hermano. Hay que tomar esto en serio. Ya verdaderamente ya no estamos jugando. Hay algunos personas que dicen que cuando miran y observan el estado de las naciones en este tiempo, dicen, yo, Cristo viene este año. Definitivamente está más cerca de lo que estamos esperando. El Mesías está más cerca de lo que pensamos. Y yo, claro, nosotros creemos que sí, que el Mesías viene, ¿no? Nosotros no dudamos que nuestro rey viene y que Jehová va a hacer justicia para nosotros, claro que sí. Pero debemos enfocarnos bien en lo que está sucediendo. Usted debe enfocarse bien en lo que está sucediendo y debe comenzar a tomar en serio las cosas que están sucediendo. Creo que es un tiempo en que nuestras manos, las manos de los ministros están atadas, las manos del pueblo están atadas, las congregaciones, las iglesias, las organizaciones religiosas se le han atado las manos. En las últimas semanas ha sido demasiado el ataque tan fuerte en contra de la religión, en contra del clero aquí en Estados Unidos. Y no me imagino tanto allá como en otros países, ¿verdad? Cómo las cosas estarán sucediendo, porque no estoy totalmente conectado con las noticias de otros lugares, pero sí estoy al tanto de las cosas que están sucediendo en nuestro país y creo firmemente que nosotros debemos empezar a tomar las cosas en serio, hermano. Les lo estoy hablando desde un corazón temeroso, un corazón sincero, serio, delante del Eterno. Ya como está, nuestras manos están atadas. Ya creo que no nos resta sino tomar nuestra vida en serio, tomar la vida de nuestros hijos en serio, tomar la congregación, la asamblea en serio, tomar el tiempo de oración en serio y empezar a clamar al Eterno por justicia. Padre, por favor, haznos justicia. Es tiempo de que el Eterno escuche el clamor de gente seria, gente que de verdad está buscando, gente que de verdad está comprometida con el Eterno, comprometida con su Torá, con su palabra. No podemos seguir jugando a la religión. Hoy me gusta de esta manera, hoy lo quiero hacer de esta otra manera, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy pues mira, voy, pero tú sabes, es que fulano y sutano y perencejo me caen mal, así que yo voy, me voy rápido porque no quiero encontrármelos en los pasillos. Eh, yo creo que se acabó ese tiempo de jugar, a jugar a la iglesia, jugar a la religión.
Esta semana se firmó en la Casa Blanca en este país. Se llevó un grupo de personas, ¿verdad? No puedo decir que sean hombres, mujeres, aunque para nosotros que creemos en la ciencia, pues eran hombres vestidos de mujer, que promueven ah, la pedofilia, la promueven directamente. Una de las personas que estuvo ahí en la Casa Blanca, que fue invitada por este gobierno para la firma de un documento. Esa persona está grabado en video diciendo que como los shows nocturnos que son solo para adultos, literalmente los shows son solo para adultos, los niños no pueden ir, pues esta persona decidió hacer un show para adultos, hacerlo durante el día para que los niños pudieran ir, y usa canciones de niños. Usa canciones de niños para que esos shows que son para adultos por la noche, los niños no pueden ir a un bar en la noche, y pues lo hace por el día para que los niños puedan asistir a ese espectáculo de adultos. Y esa persona literalmente está promoviendo la pedofilia y el daño mental a los niños sexualmente. Quiere enseñarles sexo a los niños menores. No estoy hablando de 17, 18, 15 años. Estamos hablando de niños de 8, 5, 6, 7, 8 años. Y quiere sexualizar a nuestros niños. Y con nuestros niños no deben meterse. Si ellos quieren hacer lo que les dé la gana, hágalo. Miren, no importa. Vaya, hágalo allá en la privacidad de su casa. Pero no se meta con los niños. Los niños, ¿qué puede entender un niño? Entonces, esa persona fue invitada esta semana para la Casa Blanca para firmar la ley de la protección del matrimonio, el acta de protección del matrimonio, que no es simplemente sino una forma de reprimir los derechos religiosos del clero, porque ya se le había otorgado el derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo. Si querían casarse, cualquiera se puede casar, hombre con mujer, mujer. Ya aquí en Estados Unidos hace 10 años se había firmado, ya se había concretado esa opinión en la Corte Suprema, pero esta semana se firmó un acta. Pero el problema de ese acta es que ahora no solamente reafirma como un código de ley para que las personas del mismo sexo o cualquier persona se pueda casar, sino que reprime al clero de discriminar en el sentido positivo, ¿no? Uno discrimina cuando uno dice esto no va conforme a mi religión, o sí, para objetar ese tipo de cosas. Es un ataque directo a nosotros, los que creemos que Dios, Elohim, creó al hombre y a la mujer, creó el matrimonio entre hombre y mujer para poder reproducirnos y multiplicarnos y levantar generaciones cada vez mejores. Dios, Elohim, el creador de los cielos, nosotros creemos en ese creador que hizo algo, que hizo eso por nosotros. Si Él hizo eso por nosotros, ¿quién puede ¿quién puede prohibirnos a nosotros? ¿Quién puede prohibirnos a nosotros de respetar nuestro sistema de creencias? Creo que sí, que estoy teniendo un poquito de problemas con el video. No sé por qué. No sé qué es lo que está pasando allí. Eh, pero les digo estas palabras, hermano, porque de verdad, con sinceridad, de todo corazón, cuando algo así se codifica en la ley, ahora nosotros vamos a comenzar a ser perseguidos. La iglesia, las congregaciones, el clero va a comenzar a ser perseguido. Y va a ser difícil para nosotros apoyar, sostener nuestro sistema de creencia. Sí, creo que nos corresponde orar. Ya no podemos venir a hacer una demanda legal y llevarla a la Corte Suprema, porque ya la Corte Suprema se expresó hace 10 años y dijo que ellos no iban a intervenir si alguna persona o algún estado decidía oficiar
matrimonios entre personas del mismo sexo. Y de la misma manera, pues los estados eran los que iban a decidir lo que querían imponer en su propio estado. Y los gobernadores y los senadores de estatales pues se rindieron a esa decisión de la Corte Suprema y se olvidaron de lo que dice la Constitución. La Constitución claramente establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero por causa de la opinión de la Corte Suprema eso se obvió y ahora, esta semana, se codificó en ley. Quiere decir que se escribió una ley directa para que esto ocurra y para que no haya ninguna objeción de nadie, de ninguna parte, de ningún estado puede prohibir esto. Además de que el ocupante de la Casa Blanca ahora mismo, el vicepresidente Joe Biden, está promoviendo el que a los niños se les permita tener tratamientos de cambio de sexo. Niños de 5, 6, 7 años. Que a los niños, un niño de 5, 6, 7 años diga, no, yo soy niña ahora, entonces le empiezan a dar bloqueadores de pubertad y a los 14, 15 les operan, a las niñas les operan los senos para que no tenga senos, y que porque si ella a los 10, 11 años dice que es un varón, pues le empiezan a dar bloqueadores de pubertad para que esa niña diga que dice que es un varón, se exprese. El problema es que no hablan y no publican. Es que cuando llegan a los 18, 19 años se dan cuenta del error que cometieron y cómo los adultos a su alrededor los manipularon para convencerles de que eso estaba bien, que no hay ningún problema. Y ahora este gobierno está promoviendo de que ningún estado puede prohibir a un niño, a una niña que ni siquiera sabe cuadrar una chequera. No puede prohibirle a un niño que decida cambiarse de sexo. No puede prohibirlo, y que los padres no pueden intervenir con eso. Y si el padre, y lo peor es que los padres son los que toman a los niños, los escuchan, y como son padres que son pervertidos, escorias, hermano, yo considero gente así son las que Proverbios 6 habla y dice: los que aborrece Jehová, los que apresuran sus pies a hacer el mal, son gente que Jehová aborrece. Tomar a un pobre niño, una niña inocente, y en su inocencia el niño un día se expresa, ay, me gusta una faldita, o me gusta jugar con una muñeca, ah, ya tú eres transgénero, y empiezan a darle bloqueadores de pubertad, que cuando ya llegan a la mayoría de edad, 26, 27 años, tienen problemas de osteoporosis en sus huesos. Y no es reversible. Los daños que le están haciendo a nuestros niños no es reversible. Esta nación, hermano, tenemos que orar. Esta noche vamos a orar. Voy a leer el salmo de esta noche, pero vamos a orar. Yo sé que muchos de ustedes han pedido oración en esta noche. Déjame ver los que pude anotar ahora. Daniel, siempre oramos por ti, claro está. Oración por salud de Ruth Cruz Merced. Carmen Delgado, claro que sí, vamos a orar por Ruth, mi hermanita Carmen. Vamos a orar por Jason y su familia. Maricel Martínez nos pide oración por Jason y su familia. Paola, saludos, bienvenida. Paola está por ahí desde Tampa. Qué bueno que estás aquí, nos hizo un comentario, ya mismo voy a leer el comentario. Sara Valentín también, shalom para ti. Dali, mi hermanita Dali, saludos para ti, un abrazo bien grande para ti, tu esposo Jorge y tus niños. María Auxiliadora, saludos para ti también. Sé que tengo problemas con el video, no sé qué está pasando, estaba bien hasta que le di live. Cuando le di live se puso eso así. Sea paciente ahí, usted me oye bien. Paola nos dice: pastor, lo que nos viene no es fácil, oramos, hermanos, por nuestras generaciones, lo que les espera a ellos, que el Padre tenga misericordia, que Abba tenga misericordia de nosotros. Claro que sí, abuso infantil,
aprobado por padres y por la ley, dice Norma Iris. Todavía no hay leyes, Norma, pero con el gobierno que hemos estado viviendo los últimos 2 años, para muestra un botón. No dudo que pronto se haga eso. Katiuska, saludo para ti, Katiuska. El Eterno te bendiga y te guarde. Y Paola pide oración por nuestras generaciones, por sus generaciones, sus hijas y sus hijos. Claro que sí, Paola, vamos a estar orando. Yumili del Valle, saludo. Por ahí estaba Roy también. Yumili del Valle, oración por salud y por todo lo que está pasando en el mundo. Y seguiremos de rodillas, claro que sí, en la tierra. Es que es lo que nos toca, es que es lo que nos toca. No nos toca criticar, pero sí nos toca conocer y orar. Porque nosotros los líderes somos los que estamos viendo y le vamos a traer estas noticias, le vamos a mostrar. Y usted tiene que verificarlo, porque créame, yo le digo todas estas cosas, pero usted vaya y verifique y sepa lo que está pasando. Stephanie también está por ahí. Saludos para ti, Stephanie. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Bueno, voy a leer el salmo de hoy. El salmo que voy a leer hoy es el Salmo 40. Si usted quiere buscarlo en su Biblia y leerlo conmigo, muy bien. Regocíjese. Y vamos a leer el Salmo 40, que creo que es muy apropiado para este momento. Es un salmo necesario y creo que debemos cantarlo y decirlo. Y yo le puse un reto a los caballeros. Tenemos que aprendernos en la canción de Moisés, de Deuteronomios 32, de memoria. Para el año que viene, tenemos que aprendérnoslo ya para la próxima Pascua, aprendernos la canción de Moisés. Y usted también, le invito, le doy ese reto para que también se aprenda el Deuteronomios 32, la canción de Moisés. Dice el salmo de hoy, vamos a leerlo, esperanzados en que el Eterno escuche nuestro clamor. Salmo 40. Léalo conmigo. Si tiene su Biblia, búsquelo y léelo conmigo. Si usted me oye, pero si usted lo ve también, se lo aprende. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Bienaventurado el hombre que en Jehová puso su confianza y no mira a los soberbios, ni los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Elohim mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos y holocausto, expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Has anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Dígalo conmigo, hermano, y repítelo. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número.
Me han alcanzado males y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Hermano, este salmo está más adecuado que lo que usted se puede imaginar. Nuestras manos están atadas ahora mismo. En cuanto a mí, Jehová, en cuanto a mí, Elohim, soy libre y camino en la libertad que el Mesías me ha provisto. Soy libre. Pero en cuanto a la ley del hombre y su justicia, mis manos están atadas. No, esto no es parte del salmo, esto lo estoy diciendo yo a usted. Vamos a seguir leyendo el salmo ahora. Perdóneme, hermano. Está en el verso 10, 11. Jehová, no retengas tu misericordia, y tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrernos, a socorrer a mis hermanos, a esta nación. Sean avergonzados y confundidos los que aún buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Vamos a ver milagros, hermano. Yo creo que vamos a entrar en una dimensión de milagros como nunca antes hemos visto. Yo creo firmemente que vamos a entrar en una época, un tiempo de milagros como nunca hemos visto. Y créame, milagro de salud uno no puede menospreciar, porque el que está enfermo lo aprecia más. Una persona que se sana de cáncer, tremendo, pero que una congregación, una quejilá, una organización creyente sea librada delante de la ley de los hombres, que sus pastores, sus líderes sean librados de la cárcel milagrosamente. Eso lo vamos a estar viendo próximamente. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, gócense. Escúchame, hermano, escúchame esta noche. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Jehová sea enaltecido. Aleluya. Aunque afligido y necesitado, aunque yo esté afligido, aunque yo esté necesitado, Jehová no dejará de pensar en mí. Mi ayuda y mi libertador es Jehová. Él es tú, Elohim mío. No te tardes. Dile así al Eterno en esta noche: Jehová, tú eres mi ayuda, mi refugio y mi salvación. Elohim, por favor, no te tardes. No te tardes, Elohim mío. No te tardes, Elohim. Aunque afligido y necesitado, por favor, Adonai, no te tardes. Tú pensarás en mí, porque yo he clamado. Me han rodeado las maldades, son más que los cabellos de mi cabeza, pero Jehová, no te tardes. Vamos a clamar en esta noche. Hay personas que nos han pedido oración y necesitamos que todos nos unamos en oración por todas las necesidades de estas personas, y de la misma manera es necesario que empecemos a clamar todos, empecemos a buscar y a clamar todos, para que en la medida en que buscamos esa presencia divina del Eterno en nosotros podamos recibir la protección, la guarda, el cuidado. Jehová nos va a guardar en estos tiempos duros.
el Eterno va a tener cuidado de nosotros porque Él ha pensado en mí. Aunque para mí parezca que no, Jehová ha pensado en mí. Él ha puesto su mirada en nosotros, los que nos hemos tornado hacia Él, los que no estamos dispuestos a vender nuestra justicia, a vender nuestra primogenitura, a entregar lo que Él puso en nuestras manos. No estamos dispuestos a rendirnos delante del mundo y delante del hombre. El Eterno pondrá su mano sobre ti y verás que van a haber milagros. Van a haber, además de los milagros de sanidad divina, liberación, personas siendo liberadas. Hay personas, mire, hay personas que tienen estos problemas. Y hoy en día hay algunos estados que está prohibido la terapia de lo que le llaman la supuesta terapia de conversión. Y hay personas que tienen el problema, ¿verdad? Que nosotros consideramos un problema de identidad sexual. Y el Padre va a hacer milagros con estas personas. Va a empezar a liberar, a romper yugos, a levantar caídos, oprimidos. Porque esto no ofrece ninguna esperanza. Esto no ofrece ninguna vida plena. Y yo creo que van a empezar a ver milagros como eso. Nos saluda el hermano, el doctor Marco desde Colombia. Saludos para usted. Saludos para usted. Qué bueno que está por ahí. El Eterno te bendiga y te guarde también. Déjame ver. El doctor Verdeguer también, el Eterno le bendiga, amén, Salón, Mispajá, gracias, Pedro, doctor, por estar ahí con nosotros. Vamos adelante. Oración por los que están atravesando ansiedad, pánico y depresión, claro que sí. Mi esposa nos pide oración. Vamos a orar, hermano, únase conmigo en oración. Usted pequeño remanente que está aquí conmigo, vamos a empezar a clamar al Eterno. Pero clame con todo su corazón. Y que su clamor no se detenga cuando se acabe el programa. Que su clamor no pare. Sino que usted, sea que esté ocupado, sea que esté haciendo algunas cosas, la meditación constante, la meditación permanente, tiene que mantenerse ahí con usted. Donde quiera que usted esté. Hay muchos que trabajan y hacen sus cosas. Pero mire, hay momentos en el medio del trabajo que paramos de hacer lo que estamos haciendo y nos quedamos pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Usted empieza en ese momento, paré, Padre, gracias, Señor, gracias que me han dado un buen día, me has dado un buen trabajo, gracias que yo aquí he estado bien, pero sé que hay situaciones que vienen. Eso es lo que vamos a hacer. De ahora en adelante, hermano, no pare. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta siempre. Hasta siempre. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oramos por la fortaleza de mi hermano Casey González y su familia allá en New Jersey. Un hermano que ama al Eterno y tuvo una situación en su vida. Padre, te pido consolación para él y para su familia. Padre, que haya shalom. Padre, yo sé que son momentos en que tenemos soldados heridos alrededor, Padre. Y no dejamos a ninguno atrás, Adonai. Por favor, escucha nuestro clamor. Jehová de los ejércitos, magnífico, eterno, altísimo, soberano, exaltado, Señor, señalado entre 10,000. Eres tú nuestro Adón, eres tú nuestro estandarte, nuestra guía. Eres tú quien levanta nuestra cabeza. Tú, Jehová, grande y poderoso, eterno, magnífico, quien no se somete a reyes ni a hombres y quien no tiene límites para mover su mano poderosa sobre sus hijos y sobre su pueblo para guardarlos y protegerlos de todo mal. Jehová, que abre mares, detiene el sol y la luna y la tierra hasta que sus hijos sean liberados. Jehová de los ejércitos, que tiene escuadrones que a los hombres son invisibles, pero aquellos que amamos y tenemos fe, aquellos que andamos en justicia,
aquellos que andamos en santidad y reverencia, Padre, envías esos ejércitos para guardarnos y protegernos de todo mal. Jehová de los ejércitos, grande en misericordia, que perdona la maldad de los hombres, de aquel que se arrepiente, de aquel que le busca, de aquel que necesita. Tú perdonas nuestra maldad. Tú perdonas, Señor, cuando volvemos a ti. Tú eres el Elohim, el único Elohim perdonador, el único Elohim sanador, restaurador, liberador de cadenas, quien levanta al caído, Jehová grande y poderoso. Mi adoración sola y exclusiva es para ti. Mi exaltación, Padre, es solo para ti. Me rindo delante de ti. Me inclino 7 veces delante de ti, hacia adelante, 7 veces hacia atrás. Y sean tus ejércitos sobre mí, Padre Santo, pues tú eres mi soberano. Y yo soy el vasallo, el siervo de mi rey, Yod-Hei Vav-Hei, el siervo de mi Adón. A ti, Padre, entrego mi vida, entrego mi casa, mi familia, mis hijos, mis propiedades. Todo lo que poseo viene de tu mano. Yo lo devuelvo a ti, mi Rey, mi Señor. Ten compasión, Señor, de estas familias. Ten compasión de mis hermanos. Oramos por Mark, que es un compañero de trabajo de mi esposa, por sanidad de cáncer, Padre. Mi Rey, empieza a mostrar, Señor, tu salvación sobre aquellos pacientes de cáncer, de ansiedad, aquellas personas que están padeciendo de ataques de pánico, que las malas noticias, Señor, les paraliza y no les permite moverse. Padre, yo te pido que comiences a derramar bálsamo de shalom sobre ellos, Padre. Porque aunque escuchemos malas noticias, no tenemos temor de ellas. Aunque escuchemos malas noticias, nuestro corazón está firme, confiado en ti, Jehová de los ejércitos, mi Rey. Tú eres el vencedor, tú eres el grande, el soberano, grande en misericordia. Háblanos en este tiempo, Padre. Estamos clamando porque estamos viendo cómo la maldad se ha multiplicado a nuestro alrededor, Padre. Señor, y cómo más que los cabellos de nuestra cabeza, el hombre ha levantado ejércitos poderosos, leyes, decretos, preceptos en contra de tu quejilá, en contra de tus justos, de los santos, como tú has dicho. Quieren perseguir a tu pueblo y comérselos como pan. Pero nosotros, Padre, estamos confiados en ti. Por eso levantamos nuestra voz hacia ti, Padre, con Señor, este grupo de santos, este grupo de justos, de personas que, Señor, hoy nos unimos en oración, Padre, para que seas tú respondiendo. No dejes que el malo tome nuestros hijos, tome a los hijos, a los niños. No dejes que el malo destruya la vida de los niños, Padre. No dejes que el hombre de iniquidad tenga poder para entrar a las casas, a las familias, Señor, a las escuelas. Invada la mente y el espíritu y el alma de nuestros hijos, Señor. Oramos por Antonio Páez, por salud mental y física de Antonio Pérez, Señor. Que tengas misericordia sobre Antonio Pérez, Padre. Gracias, Adonai. Vamos a empezar a ver milagros, hermano. El Elohim va a empezar a levantar tu fe. Porque cuando esto va a ser un entrenamiento. Esto va a ser un entrenamiento. Oramos por Ruth. Nuestra hermana Carmen Delgado pidió oración por Ruth Cruz Merced para su salud. Hermana Carmen, los milagros que Jehová va a empezar a hacer alrededor suyo. Porque es que nosotros ya confiamos en Él. Usted y yo, gracias Adonai, porque has despertado en nosotros la fe, el amor y la justicia. Y confiamos en ti, Jehová de los ejércitos. Y como nuestra confianza está en ti, en tu palabra, ahora Jehová, entrénanos para el tiempo duro. Danos ese entrenamiento, Padre, que las pruebas nos capaciten, que los tiempos difíciles, Señor, nos fortalezcan. Hemos cavado y hemos ahondado la arena
y hemos buscado la roca y la hemos hallado y ahí estamos edificando nuestra casa, Jehová. Ahora si envías la prueba, sosténnos en medio de la prueba y prepáranos, porque el mundo no se va a detener, el impío y el hombre de iniquidad no se va a detener, pero tú y yo, Jehová, levantaremos bandera, tú y yo, Jehová, derramaremos muros, doblaremos el arco de bronce, romperemos ejércitos y desbarataremos soldados que vengan en contra de nosotros. Jehová está empezando a preparar un pueblo ahora. Toda esa gente que se va a empezar a sanar, toda esa gente que usted va a ver, que van a empezar a testificar, a dar milagros, es porque Jehová te está preparando. No es un espectáculo, no es una escena simplemente, no es un entretenimiento. Jehová te va a mostrar cosas para que preparar tu corazón, para que creas, aleluya. Jehová, el hombre que tenía un hijo el cual se tiraba en el fuego y se tiraba en las piedras y botaba espumarajos por su boca. Los discípulos no pudieron liberar al muchacho y el hombre, su padre, se acercó a ti, así como nosotros padres nos acercamos a ti, Jehová, no solamente por nuestros hijos, sino por los hijos de aquellos que no entienden, por los niños de nuestras futuras generaciones, Padre, por padres que no saben, no te conocen, mi Rey, por los niños y la juventud de nuestros países, Padre, nos acercamos a ti como padres. Señor, por favor, sana nuestra tierra, sana y guarda a nuestros hijos. Yeshua le preguntó a aquel hombre, ¿crees que puedo sanarlo? Y el hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Jehová, ayuda nuestra incredulidad, la incredulidad de este pueblo, ayúdalo para que confíen y crean. Padre, muestra tus maravillas. Yo sé, Adonai, que lo hiciste en el pasado y nuestros ancestros lo dejaron registrado para nuestro conocimiento. Padre, por favor, Adonai, hay generaciones enteras que hemos heredado mentiras, Padre, y que no sabíamos y que ha sido difícil para nosotros creer. Ayuda nuestra incredulidad, Padre. Aumenta nuestra fe. Nosotros creemos, Padre. Creemos que tú por medio de Yeshua puedes traer liberación, fortaleza, protección sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros niños, Padre. Mi Rey y mi Señor. Inmediatamente Yeshua levantó al niño, lo sacó y lo liberó. Los apóstoles preguntaron, Señor, Yeshua, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Yeshua les habló y se los dijo claramente, por vuestra falta de fe, por falta de fidelidad, por falta de confianza. Ayuda mi fe, aumenta mi fe, Jehová. Por favor te pido, Padre, aumenta nuestra fe. Muéstranos y prepáranos, Padre Santo. Generaciones enteras después de nosotros dependen de nosotros, dependen de nuestra fe. Padre, por favor, envía tu ejército de ángeles, ministradores, mensajeros, hombres con mensajes que vengan de ti, Padre. Subimos la escalera hacia ti para buscar el mensaje de fe, Padre Santo. Nos elevamos hacia ti, Adonai, para traer a la tierra tu palabra, para traer a la tierra, Señor, tus milagros, prodigios y señales. Por favor, Adonai, muévete, muévete. Señor, que nuestros ojos puedan ver tus maravillas, que nuestros oídos puedan oír tu voz, que nuestra mente pueda entender tu mensaje. Padre Adonai, Jehová de los ejércitos, por favor, aumenta nuestra fe. Ayuda a nuestra fe. Yeshua dijo que cosas mayores veríamos, cosas grandes veríamos, cosas mayores en su nombre podríamos ver. Hoy clamamos a ti, mis hermanos, esta comunidad de fe, Señor, clama a ti y te pide, Jehová, por favor, aumenta nuestra fe.
Aumenta, Señor, nuestra capacidad de obedecer. Que hombres y mujeres justos que hoy día, Padre, caminan en tu justicia, en tu amor, en tu salvación, en tus mandamientos, Señor, en obediencia a ti, no porque querramos justificarnos de que guardamos mandamientos, sino porque te amamos, Padre. Nuestro corazón está rendido ante ti, Señor, y nosotros te amamos con pasión, con deseos y anhelos. Padre, conoces mi corazón y si hay algo que falta, por favor, muéstramelo. Enséñame lo que falta, Padre, para no fallarte, para no pecar. Por favor, enséñame lo que falta, mi Rey. Así, Señor, yo corregiré mis caminos. Así, Señor, yo, Padre, corregiré mis pasos. Cuando tú me muestras lo que debo hacer. Hay tantos hermanos que piden oración, tantos hermanos que necesitan, Señor, de una intervención divina. Haz esto, Padre, como muestra de tu compromiso y de tu verdad sobre nosotros, Padre. Y así nuestra fe aumentará y nuestra fe se fortalecerá para seguirte, para amarte, para buscarte. Y para el momento difícil, Señor, nosotros no rendirnos y no tener miedo, Padre. Hoy hablo a mi familia, a mis hermanos. No vamos a temer. No temas, familia. Gózate y alégrate. Como dice el Salmo, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan los que aman tu salvación, Jehová sea manifestado. Aleluya. Jehová sea manifestado esta noche en tu casa ahí. Mariano, Marcela, gócense y alégrense. Jehová se ha manifestado y se va a seguir manifestando en vuestra vida. Los va a abrazar y no los va a dejar. Tu corazón es un corazón con anhelo de servirle. Pues búscale de todo corazón y no tengas temor de malas noticias. Extiende tu mano sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu casa. Dile, Jehová, ¿a dónde me has traído? Sálvame de este momento. Yo me gozaré y me alegraré en ti, Padre. Rescátame del momento duro, del momento difícil, y Jehová extenderá su mano sobre ti, yo estoy seguro, y no te fallarás. Aleluya. Jehová se está manifestando y se va a seguir manifestando. Hay personas que no van a creer lo que yo les estoy diciendo, que no van a pensar que esto es una manipulación. Yo no he visto ningún profeta manipulando, sino hablando corrección y hablando de milagros y hablando de la mano de Jehová obrando sobre los justos, sobre los que le buscan. Aleluya. Padre, en el nombre de Yeshua, por favor, ayuda a la incredulidad de este pueblo, Padre. Esta semana escuché a un joven decir que se rendía. Aleluya, Padre. Señor, que busquemos la guía, que busquemos la administración, no solamente aprender, porque vamos a aprender y es bueno aprender, es necesario, es imperante que tengamos conocimiento. Pero hay algo que no lo van a dar los libros. Los muchos libros no son suficientes, dijo el proverbista Salomón. Los muchos libros y el mucho conocimiento no es suficiente. Es necesario una ministración del Espíritu, un mover del Espíritu de Jehová. Mover en tu mente, en tu corazón, Padre, en el nombre de Yeshua. Equipa a este pueblo, Señor, equipa a nuestros hermanos. Dale, Señor, esas experiencias que ellos están buscando, que ellos saben que son reales, porque las vivieron aún sin conocimiento, vivieron experiencias contigo, Padre. Mi Rey, mi Señor, por favor. Te pido, Padre, que les des esas experiencias que ellos están buscando, porque así, Señor, ayudas nuestra fe, ayudas nuestra incredulidad. Yo confío, Señor, en que tú has de moverte de una manera maravillosa en esta noche sobre todos los que pidieron oración. Mi hermano Daniel Lanovich, que todas las semanas oramos por él y siempre estamos buscando
la presencia del Eterno y poniéndolo delante de ti, Padre. Guárdalo y cuídalo Señor, Él es un hombre que te está buscando. Mi hermana Shirley Barnes, te pido, mi Rey, que la bendigas y la cuides y la guardes y le ayudes a restaurar su salud a ella, a Jaime, a Jennifer, Señor, a su nietecito. Bendícelos y guárdalos, Padre. Fortalécelos en medio de su tiempo difícil, en su dolor y en su condición de salud, Padre. Levántales, Padre, y muéstrales tu salvación, mi Rey. Tu salvación, Padre Santo. Padre, gracias, Adonai. Gracias, Jehová, porque tú eres bueno. Gracias, Adonai, porque tú nos has bendecido. Gracias, Adonai, porque tú nos has visitado esta noche. Hay gente que estaba sufriendo de ataques de pánico hoy, que se detienen, se frisan y no pueden ni moverse. Y ahora mismo está sintiendo un bálsamo de shalom sobre ti. Todavía no se ha resuelto el problema. Todavía no has visto la salida de por qué tienes tanto miedo y por qué tienes tanta ansiedad, pero estás sintiendo shalom. Y el Padre te está diciendo en esta noche, shalom, calma, confía, aunque afligido y necesitado, yo pienso en ti y mi salvación no tardará. Mi salvación no tardará, aleluya, no tardará. Calma, no tienes por qué tener miedo. O quizá sí tienes que tener miedo por las cosas que sabes, pero Jehová, lo que aún no has visto es la mano de Jehová, y Él ha de manifestarse en la confianza, en la seguridad en que tú camines con Él. Yo te bendigo, le pido al Eterno que te visite esta noche, mientras estás recibiendo ese bálsamo, ese calma, esa paz, ese shalom. Mientras recibes ese shalom, el Eterno te visita en esta noche. Aleluya. Con su espíritu se empieza a derramar sobre ti su espíritu como el sello de la novia. Eres la novia, la cual el novio le está confirmando y asegurando: estoy contigo, no te dejaré, vengo a buscarte, ten confianza. Aleluya, aleluya. Hay personas que en esta noche dudaron de que Jehová los visitaría, pero has sentido la presencia del Eterno en tu casa de una manera tan especial. Es tan especial lo que está pasando ahí en tu casa. Nos vas a contar luego. Y eso que está pasando ahí en tu casa no es para que te lo quedes para ti. El Eterno te está capacitando para un momento, un encuentro que vas a tener pronto. Hay personas que van a necesitar que tú estés en shalom, porque el Padre está contigo allí y estará contigo cuando llegue, aleluya, cuando llegue la desesperación, la discusión, las malas palabras, el odio, y uno se echa la culpa al otro, y de repente tu presencia en ese lugar, en ese momento difícil, en ese momento de discusión, de desesperación, cuando tú llegas, tú vas a traerle shalom. Eso es lo que tú estás sintiendo ahora en tu casa, porque Él te está capacitando para momentos difíciles. Él te está capacitando para momentos difíciles. Hay hijos rebeldes, hay hijos que tienen madres desesperadas por sus hijos y dicen: no entiendo cómo bregar con este muchacho, ya no sé más qué hacer, estoy desesperada. Cuando Él llega a tu casa, ese shalom que tú estás sintiendo ahora, cuando tu hijo, tu hija llega a tu casa, tú vas a expresarle sin decir nada. Solamente tu shalom va a ser suficiente para que sus lágrimas corran por sus mejillas buscando el refugio que no han encontrado. Ellos van a esperar que tú les pelees porque llegó tarde, o que le digas algo porque no cumplió con su tarea o lo que tenía que hacer.
pero va a ser sorprendente para ellos que cuando tú los recibas, el shalom que van a sentir, la paz, es inigualable. Y van a querer buscar el consejo. Confía en el Eterno, abre tu corazón y confía en el Eterno. Y nosotros, hermanos, oramos para que todo lo que el enemigo ha puesto en manos del gobierno, de los legisladores, de los líderes de nuestro país y de sus países, todo lo que el enemigo de las almas ha puesto sobre el consorcio de líderes, aleluya, sus planes se van a confundir ellos mismos, entre ellos mismos se van a confundir, no van a entenderlo ellos mismos, se van a confundir, van a pensar, ven acá, pero acá en esta reunión dijimos esto y ahora estamos diciendo otra cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y como no se ponen de acuerdo, se van a desbaratar los planes, porque tú y yo vamos a confiar en el Eterno y Él nos va a guardar. Confunde la lengua del inicuo, del impío, del hombre de iniquidad, de los que quieren destruir las almas inocentes de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Yeshua, me concerto con mis hermanos, Padre, me pongo de acuerdo con mi familia de la fe. Adonai, por favor, escúchanos desde el cielo y no te desentiendas de nuestra oración. Padre, escúchanos, mi Rey. Confunde la lengua de estos legisladores, confunde la lengua de estos senadores, representantes, líderes. Padre, trastorna sus pensamientos, Padre, así como algunos fueron descubiertos en el acto de la maldad y hoy en día están en la calle, algunos están presos. Padre, haz justicia, mi Rey. Descubre la maldad, descubre la ilegalidad, tráelos a la luz, que no tengan dónde esconderse, Padre. Levanta hombres y mujeres, Señor, con corazón de servicio hacia ti, con corazón de amor hacia servicio de los pueblos, de las comunidades, del inocente, del pobre, de la viuda, del necesitado, del extranjero, del inmigrante, Padre. Gente que ame el servicio y que con rectitud y amor y con justicia, Padre, sirvan a este país sin querer pervertir a nuestra sociedad y dañar a nuestros hijos, Padre, por favor, ten misericordia de nosotros en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre, no por nuestros méritos. Quizás yo no tenga el poder, no tenga la popularidad, no tenga, Señor, no sea un erudito, pero Padre, soy un hombre que te ama y aquí hay una familia que te ama, que te estamos buscando. Roy, oramos por Mariela Morales, para que su corazón sea restaurado, para que la salud de su corazón sea restaurada. Roy, vas a ver milagros. Vas a ver milagros y cuando veas los milagros, agradece al Eterno. Agradece al Eterno y prepárate porque estos milagros son solamente una capacitación que Él está haciendo, un entrenamiento. No vamos a dudar. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Jehová es quien vive. Jehová el justo. Jehová el verdadero, el puro, el misericordioso, el amoroso, el grande. Jehová grande. Te amamos, Adonai. Te amo, Jehová. ¿Qué tengo que hacer para mostrarte que te amo, Señor? ¿Qué tenemos que hacer para mostrarte que te amamos, Padre? Dinos y nosotros haremos, mi Rey. Guárdanos y protégenos, Señor. Guarda este pueblo, guarda estos hermanos, guarda estas familias, protege estas familias, Señor. Que en esta noche se han unido y que se van a unir en el servicio, en la grabación más adelante. Que tu amor se haya derramado sobre estos hogares y que nosotros hayamos crecido, nos hayamos elevado delante de ti. Señor, te lo pedimos, mi Rey. Te oro, Padre, por esta familia que este viernes van a estar en mi casa celebrando el Shabbat por primera vez. Por Michael Chang y Diane Chang, su esposa y sus hijos, Padre.
Oro para que este viernes sea una experiencia transformadora, una experiencia que eleve su espíritu, Señor, para que lo que por tantos años tú les has ido mostrando, Señor, esta noche, este viernes sea un tipping point, un punto de no regresar, de entregarse a ti, buscarte de todo corazón, que abra sus ojos y que generaciones detrás de él puedan conocer tu amor y tu verdad a través de la Torá, del Shabbat, del pan, del vino, de las oraciones, Señor. Te lo pedimos, Padre, por los méritos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, hermano, por estar conmigo esta noche. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Gracias por sus muestras de cariño, sus mensajes de cariño. Yo sé que el video no se estaba viendo bien. Lamento mucho que esto haya sucedido, pero no importa. Usted siga confiado en el Eterno y sigamos confiando en el Eterno y sigamos regocijándonos y preparándonos. Recuerde esto, los dejo con esto. Cada pequeña milagro, cada pequeña cosa que usted va a ver en los próximos meses, solo es no es la culminación, no es la respuesta a la oración, ¿sabe? Es una preparación. Nuestras oraciones van más allá de nosotros mismos. No estamos pidiendo por mí, para yo, mis placeres y no, estoy pidiendo que el Eterno me prepare, porque nosotros somos esa generación que va a transformar naciones enteras. Poco a poco las vamos a transformar y no nos vamos a rendir. Así que llévese eso. Los milagros son una capacitación. Lo que usted va a ver lo está preparando para algo más grande que el Eterno quiere hacer. Así que gracias por estar conmigo otra vez. Que el Eterno les guarde. Nos vemos este próximo Shabbat a las 11 de la mañana. Los caballeros que se quieran unir con nosotros, vaya a nuestra página para que busque el enlace, o a través de la aplicación de Casa de Israel Yará, CIY. Puede bajar la aplicación, descargarla a su teléfono, sea el Android o sea de Apple, y puede tener la aplicación ahí para mantenerse al día con nosotros. Nos vemos entonces este próximo Shabbat. ¿Ok? El Eterno les bendiga, les guarde. Laila Tov, buenas noches.